No nos detenemos, seguimos avanzando y seguimos perseverando. Soy Ariani Sojo y una vez más le doy gracias a Dios porque nos permite reunirnos a través de su palabra. Nos permite estar aquí dispuestas a entender, a comprender lo que dice la palabra de Dios para nosotras en este tiempo. Dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu porque Dios tiene algo grande y extraordinario para nosotras hoy. Vamos a leer los capítulos 37, 38 y 39 de Génesis. Ya estamos iniciando la última sección del libro de Génesis y vamos a empezar a ver la historia de los hijos de Jacob. Y yo sé que son lecturas muy importantes que van a seguir hablando a nuestro corazón. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en este momento nos disponemos, Señor, a seguir leyendo tu palabra. Nos apercibimos a lo que tú tienes para nosotras en este tiempo. Agudizamos nuestros sentidos espirituales, Señor, para que tú nos hables, para que la palabra comience a producir fruto abundante, agradable ante tu presencia, Señor. Nos despojamos de toda carga, de todo peso, de todo dolor, de todo lo que no es tuyo, Señor. Si hay alguna enfermedad en nuestro cuerpo, Padre, nos despojamos de eso que nos quiere distraer de lo que tú tienes para nosotras en este tiempo. Nuestra alma, nuestro espíritu y nuestros pensamientos se alinean, Señor, a tu palabra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 37 tiene como título José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vámonos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador.
Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre. Enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. Vemos cómo luego de haber enterrado a su padre, Jacob permanece en la tierra prometida. Cuando Dios le confirmó en Betel que él heredaría la promesa hecha a Abraham y a Isaac, él ya no tuvo que seguir peleando por obtener la bendición. Finalmente reposó en la promesa que Dios le había dado. Él sabía que sus hijos la heredarían, así como Abraham, también Jacob reposó en la fe en Dios. A partir del capítulo 37, el libro de Génesis nos va a narrar la historia de los hijos de Jacob, todos los cuales llegarán a formar la nación de Israel. Vimos que Jacob encontró reposo en la fe, pero los hijos de Jacob comenzaron una lucha por el liderazgo de la familia. Desde pequeño, José comienza a tomar un puesto de liderazgo a pesar de ser uno de los hijos menores. Los hermanos mayores les molestaba esta actitud, pero sobre todo resentían que su padre favoreciera a José por encima de los demás hijos. El texto dice que José era el hijo de su vejez. Él no era el único hijo que nació cuando Jacob ya era viejo, ya que Benjamín era el menor. Pero según la tradición, esta expresión, hijo de la vejez, se refiere al hijo que es elegido para acompañar al padre en su vejez. Los demás hijos iban a trabajar normalmente, mientras que este hijo, en este caso José, iba a permanecer en compañía permanente de su padre, lo que le permitía aprender directamente de su padre y asimilar y absorber toda su sabiduría. El problema es que Jacob mostró una preferencia hacia José por encima de todos los demás, y esto provocó una enemistad entre ellos. Esta preferencia se hizo evidente con el regalo de una túnica especial. Esta túnica es la misma que se menciona al principio de Génesis cuando se describe la ropa que el Señor le hizo a Adán y Eva para cubrirlos.
luego de haber pecado. Otra mención de esta misma túnica, de este mismo término, se hace en Samuel en referencia a la túnica que llevaban las hijas del rey. Esta clase de túnica que le dio Jacob era usada por la realeza. Era una túnica sacerdotal. Entonces, quien usaba la túnica se distinguía por encima de los demás. Al ponerle la túnica especial, Jacob estaba señalando a José como el hijo que asumiría la autoridad en la familia y a quien todos debían reconocer como especial. José no era un joven cualquiera. José tuvo un par de sueños proféticos. Recuerden lo que les hablé de los sueños, lo importante de los sueños. Cuando estamos en el espíritu, estos sueños proféticos, al igual que José, confirman el destino. Que tengamos nuestro libro de sueños, nuestro cuaderno de sueños, para que podamos discernir estos sueños y entender lo que Dios nos quiere hablar. José tiene un par de sueños proféticos que confirman su destino como líder entre los hermanos. Lamentablemente no fue prudente, se los cuenta a sus hermanos sin tomar en cuenta los sentimientos que ellos tenían en su contra. Estos sueños revelaban el papel de liderazgo que José iba a jugar en la familia. En ese momento no se sabía si eran solo sueños de grandeza de José o si realmente eran sueños proféticos. En el versículo 11 dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su padre meditaba en los sueños, en lo que realmente eran estos sueños. Entonces él no lo tomó simplemente como sueños de grandeza, sino que Jacob pudo ver que había algo más en esos sueños. Jacob le tenía mucha confianza a José y no era solo porque era el hijo favorito, sino que a lo largo de la historia se hace evidente de que José era un joven especial con un don de liderazgo. Lamentablemente en su juventud, como todo joven que apenas está formando su carácter, era inmaduro e imprudente y no supo tratar con sabiduría la relación con sus hermanos, lo que provocó una situación de favoritismo que manifestó Jacob. Como el hijo de confianza, Jacob enviaba a José a supervisar a sus hermanos y en una ocasión sus hermanos llevaron el rebaño al norte y Jacob lo envió tras de ellos. Cuando José llegó a donde supuestamente estaban sus hermanos, no los encontró. Por lo tanto, siguió más al norte buscándolos. Cuando sus hermanos lo ven llegar a lo lejos, no se alegran de verlo, obviamente, sino todo lo contrario. En ese momento vieron la oportunidad de deshacerse de él. Estos hermanos buscaban la forma perfecta, al estilo de Caín, para deshacerte de su hermano. Pero uno de ellos salió en su defensa, que fue Rubén. Rubén estaba pensando en su padre y cómo le afectaría su muerte. Cuando José llegó, los hermanos ejecutaron su plan. La Biblia dice que luego de tirar a José al pozo, los hermanos se sentaron a comer. Los hermanos siguieron el plan B, sugerido por Rubén, y fue tirarlo vivo al pozo, ese pozo seco. Mientras que comían, a Judá se le ocurrió un plan C, que consistía en venderlo. La caravana de ismaelitas estaban viajando de Galaad, que es lo que hoy es Jordania en Egipto, y esta caravana iba sobre la antigua ruta de comercio conocida como Vía Maris, que cruza el valle de Jezreel hacia la costa del Mediterráneo. Dotán estaba situada a 200 metros más alto que el valle, por lo que desde allí se puede ver gran parte del valle. Desde ese lugar los hermanos pudieron ver la caravana de comerciantes ismaelitas. Entonces tenían suficiente tiempo para bajar al valle, ir por José y encontrarlos en el camino. Los madianitas se adelantaron a los hermanos de José y ellos sacaron al joven del pozo. Rubén fue el primero en enterarse de lo que había pasado, ya que él se había adelantado a los demás con el fin de librar a José. Pero para su sorpresa ya no estaba.
Cuando Rubén volvió al pozo, he aquí José no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está allí, y yo ¿a dónde iré? La Biblia señala que el precio de venta de José fue de 20 piezas de plata. Ese monto es significativo. En Levítico vamos a ver lo que representa esta cantidad, que el precio de venta de José fue de 20 piezas de plata. Ese monto es significativo. Más adelante en el libro de Levítico lo vamos a ver lo que representa esa cantidad, pero ese es el precio de redención de un joven varón. Luego de lo sucedido a José, los hermanos quedaron preocupados por la reacción que tendría su padre ante la pérdida de José. Ellos podrían haberle dicho la verdad y el padre iría sin duda a rescatar y redimir a su hijo. Pero los hermanos decidieron inventar una historia porque ya no querían ver más a José. Para defenderse ante el padre, maquinaron una explicación increíble. Jacob reconoció la túnica y creyó que su hijo estaba muerto. En ese momento cayó sobre él una tristeza profunda y Jacob ya no volvió a ser el mismo. Los hijos tenían la medicina que consolaría el alma de su padre, pero no se la dieron. Decidieron quedarse en silencio. Tan grande era su odio o el miedo a la reacción de su padre si se enteraba de lo que verdaderamente había ocurrido, que guardaron silencio. Pero qué hermoso es Dios, porque Él tenía un plan. Aún sobre los planes malévolos de esos planes maquiavélicos de los hombres está la soberanía de Dios, y eso debemos de tenerlo siempre presente. Aunque el plan de los enemigos sea grande, aunque lleven mucho tiempo orquestándolo, aunque lleven mucho tiempo o poco tiempo planeándolo, planeen un plan A, un plan B, un plan C, siempre la soberanía de Dios permanece. El Señor permitió que los hermanos de José se salieran con la suya aparentemente, porque detrás de toda esa tragedia Dios estaba preparando un gran plan de salvación. Mientras los hermanos creían que se les había cumplido su sueño de deshacerse de José, en realidad el sueño que comenzaba a tomar forma era el de José. Dios llevó a José a Egipto como esclavo para convertirlo luego en el líder que salvaría a esa nación y también a la familia completa de Jacob. Pero para eso debían de pasar muchos años y José debía ser preparado y pulido para esa gran tarea. Y yo no sé si usted en este momento se ha sentido como José. Tal vez nos hemos sentido vendidas, nos hemos sentido calumniadas, nos hemos sentido maltratadas, nos hemos sentido en una cisterna sin poder salir, y cuando alguien viene a ayudarnos, supuestamente más bien es para hacer algo peor en contra nuestra, como le pasó a José. Pero tengan totalmente claro que lo que Dios está haciendo es puliendo, es preparando para cumplir el destino profético que cada una de nosotras tenemos. No es casualidad. La soberanía de Dios prevalece por encima de la estrategia del infierno. La soberanía de Dios prevalece por encima de los planes malévolos de los que quieren hacernos mal. La soberanía de Dios prevalece por encima de la envidia, por encima del orgullo, por encima de la avaricia, por encima del corazón duro. La soberanía de Dios siempre permanece, y eso debemos de tenerlo claro, debemos de guardarlo en nuestro corazón. Vamos a seguir leyendo el capítulo 38. Este capítulo 38 es muy interesante porque algunos se encuentran extraña que la interrupción en la narrativa sobre José se detiene, y ahora vamos
a hablar sobre Judá y Tamar, pero en realidad es que nos muestra la continuación del pacto con Abraham a través de Judá y el contraste entre Judá y José y la mano de Dios siempre detrás de escena. Después de que vendieron a José como esclavo, Judá se aleja de sus hermanos y se acercó más a Canaán. Y dice la palabra de Dios así en el capítulo 38. Aconteció que en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová. Y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, a su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su hijo, de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. A partir del capítulo 37 en adelante,
la historia de Génesis gira en torno a los hijos de Jacob. La Biblia sigue con especial atención la trayectoria de José, aun cuando él se encontraba en Egipto, fuera de la tierra prometida. José estuvo aproximadamente 23 años lejos de su familia. En ese tiempo, la única mención particular de cualquiera de los otros hijos de Jacob la encontramos en este capítulo 38, y es la historia de Judá. La Biblia hace referencia a la historia de Judá porque hubo un tiempo en que él se apartó de sus hermanos. ¿A qué se debió esta separación? Bueno, la Biblia no hace una referencia clara de su partida. Sin embargo, puede ser que esa decisión haya tenido que ver con lo que sucedió con José, ya que se menciona como un paréntesis entre la venta de José y la vida de José en Egipto. Judá fue quien propuso la venta de José como esclavo, y es probable que se sintiera culpable. Él vio el dolor que eso le causó a su padre y tal vez no pudo seguir viéndolo sufrir de esa manera. La familia de Jacob se vio muy afectada con lo que había sucedido, y ahora faltaban dos hermanos en la familia, José y Judá. Ellos no eran cualquier hijo. Más tarde veremos cómo ellos dos estaban destinados a ser líderes en las familias. Ellos serán los líderes de dos casas de Israel. Cuando Judá se aparta de su familia, se refugió en Adulam, un pueblo al oriente de Hebrón, y allí conoció a la hija del líder y la tomó por mujer. En lugar de llevar a la mujer a la casa de su padre, Judá se fue a vivir a la casa del padre de ella. Y allí tuvieron 3 hijos, los cuales fueron criados al estilo de vida cananeo. Cuando su hijo mayor creció, le consiguió una mujer entre las jóvenes cananeas. Judá se había alejado de Jacob y probablemente también se había alejado del Dios de su padre. Pero el Señor no se había olvidado de Judá. A los ojos de Dios, Judá seguía siendo parte de la familia de Israel. Por lo tanto, el Señor iba a ordenar sus pasos hasta que Él regresara. Y es que así es el Señor. Esto incluyó hacer un lado a los hijos de Judá, los cuales no pertenecían al pueblo de Dios ni de mentalidad ni de corazón. Esto es importante tenerlo claro, que estos hijos de Judá no pertenecían al pueblo de Dios, no tenían ni la mentalidad ni el corazón de ser parte del pueblo de Dios. Podríamos hacernos la pregunta de si acaso era necesario quitarle la vida a su hijo, ¿por qué no simplemente hacerlo a un lado? Y yo creo que aquí hay muchas cosas que Dios hace que nunca vamos a comprender, pero con la ventaja de mirar el panorama completo podemos ver las cosas de otra manera. Más adelante vamos a apreciar la importancia que tenía de guardar la descendencia de Judá. En los tiempos bíblicos era muy importante tener hijos, ya que a través de ellos se mantenía vivo el nombre del padre. El hijo mayor de Judá, se había casado, pero no había tenido hijos. Por lo tanto, la única manera de mantener vivo su nombre era que la viuda tuviera un hijo de un pariente de su esposo. Para esto había una ley que en la Biblia se conoce como la ley del levirato, que según la tradición, en los casos en que el hermano no aceptara darle hijos al fallecido, la sociedad lo obligaba a llevar una señal de vergüenza, la cual consistía en caminar con un pie descalzo. La familia entera cargaba con la vergüenza pública, ya que se le llamaba la familia del descalzo. Todo esto se hacía por la importancia que se le daba a mantener vivo el nombre de la familia y el linaje, en especial si se trataba del hijo primogénito. Dado que el hijo primogénito de Judá murió sin tener descendencia, él decidió aplicar a su familia esta ley. Y resaltemos que Onán no se negó a tener relaciones con Tamar, sino que se negó a darle descendencia a su hermano. Solo la usó para placer, pero no para cumplir su deber. Y ante esto Dios lo juzgó y también le quitó la vida. Ahora solo le quedaba un hijo a Judá, pero Sela era muy joven para casarse. Tamar quedó esperando, pero el día nunca llegó, porque Judá no tenía la intención de cumplir con su palabra.
Tal vez Judá llegó a creer que la culpa de la muerte de sus 2 hijos mayores era de Tamar, la mujer, pero la realidad es que la verdadera causa había sido el pecado de sus hijos. Y esto es similar a cuando las personas le echan la culpa de sus males a la mala suerte o a otras personas, cuando en realidad es el resultado de malas decisiones, del pecado. Judá había pecado al igual que sus hijos, por ello les vino el mal, no por tener a Tamar como mujer. Tamar, siendo acusada injustamente, además estaba siendo condenada a quedarse viuda en espera de una redención que nunca iba a llegar. Ella ya no tenía posibilidad de volverse a casar. Esta mujer no se quiso quedar con los brazos cruzados y trazó un plan para tener un hijo y así ser considerada como parte de la familia de Judá. Y eso lo leímos en los versículos del 12 al 19. Tamar encontró el momento en que estaba más vulnerable. Por un lado, él estaba sin mujer, pues su esposa acaba de morir, y por otro lado, venía de trasquilar ovejas, para lo cual hacían grandes fiestas. Entonces él le entrega unas prendas. Las prendas que ella le pidió como prueba de pago eran muy significativas. Número 1, el sello, que es un anillo con el que se sellaban documentos equivalentes a una firma. Número 2, el cordón, que era una cuerda en la cual iba colgado el sueño, y el báculo, que era una vara de apoyo usada por los pastores, pero algunos llevaban sus nombres grabados. Ahí iban los nombres de su generación. Tamar no estaba prostituyéndose para obtener paga, sino que su objetivo era quedar embarazada con alguien de la familia de su esposo, para ser redimida. Las prendas que pidió no le iban a servir de nada a ella más que para identificar al hombre que se las dio. La verdad salió a la luz pocos meses después. Siempre la verdad va a salir a la luz. Es curioso cuán fácil muchas veces podemos brincar y juzgar sin considerar que uno mismo puede ser el culpable de eso. Judá se precipitó a juzgar a Tamar sin saber que él era el responsable de todo. Tal vez nos cueste pensar que Tamar sea justa luego de lo que hizo, porque orquestó todo un plan, que también vemos engaño, vemos mentira a través de esto. Pero lo que Judá quiso decir es que ella era más justa que él. La falta de Tamar era menor que la de él. De esta forma Judá por fin reconoció su propia falta y allí comenzó el proceso de limpiar su vida, el cual culminará en su encuentro con José. La Biblia también narra esta historia porque era muy importante el nacimiento de estos hijos en la genealogía de la familia de Israel, de Jacob. Fares se llama abridor de brecha. Sara con Z, levantarse como el sol, irradiar. A primera vista estos gemelos parecen ser como cualquier otros niños, pero cuando nosotros comenzamos a seguirle la pista a través de la palabra, se hace evidente la importancia de su descendencia. Y más adelante en la Biblia vemos que de la línea de Fares vino David y luego Jesús. Ahora volvemos a la vida de José. Nos volvemos a enfocar en la vida de José, quien ahora está en Egipto. José llegó a Egipto en las peores condiciones, como esclavo. Pero veremos cómo la historia dará un giro sorprendente y de esclavo pasará a ocupar una de las posiciones más privilegiadas en la sociedad egipcia. Pero vamos a ir paso a paso. Primero vamos a leer el capítulo 39. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que lo tomó
y que tomó lo que él hacía. Jehová lo hacía prosperar en su mano, y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a su ropa la de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. José fue vendido como un esclavo, y es muy probable que él guardara tal vez resentimiento contra sus hermanos por haber permitido eso. Pero también en su corazón debe haber guardado una esperanza que su padre lo rescataría, porque él sabía que su padre lo amaba mucho. Dadas las circunstancias de la venta de José como esclavo, es muy probable que él creyera que pronto iba a ser rescatado por su padre, pero él no contaba que sus hermanos dirían que había muerto. Seguramente José esperó el día de su liberación, pero nunca llegó. Lo que es admirable es que José evidentemente tomó la decisión de no amargarse, sino de sacar el mejor provecho de cada situación donde se encontraba. Cuando llegó a Egipto, los ismaelitas vendieron a José como esclavo a un oficial del faraón. Y uno podría pensar que no había peor situación que esta, pero aún en medio de las circunstancias adversas, José siempre daba lo mejor de sí. Y esa es una buena actitud que lo ayudó a salir adelante y prosperar. Complicaciones, muchas. Cuando las cosas iban mejorando para José, inesperadamente se complicaron. José pudo haber caído en la tentación de dejarlo todo en oculto. Pero José no solo respetaba a su amo, sino que temía a Jehová, y él hizo lo correcto ante Dios y ante los hombres. Lo que comenzó como una propuesta se convirtió en un acoso. José siguió firme. Lamentablemente, la esposa de Potifar tomó mal el rechazo, se sintió ofendida y planificó vengarse de él y humillarlo. Obviamente, Potifar al enterarse reacciona con ira. Potifar pudo haber mandado a matar a José, pero no lo hizo. Probablemente su cólera no solo iba dirigida a José, sino también a su esposa, de quien tal vez él desconfiaba.
que tenía el respaldo de Dios. Jehová estaba con José. Aún en medio de su hora más oscura, había sido obediente al Señor, había sido fiel a su amo y había huido de la tentación. José ascendió a una posición de autoridad en la prisión y también era fiel en las pequeñas cosas, y Dios lo bendecía, haciéndolo más influyente. Así como Potifar no tenía que preocuparse de su casa, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Vemos cómo José poco a poco iba siendo de influencia, cómo él aprovechó los pequeños momentos, fue fiel en lo poco, y ahí estaba Dios con él. Y esta es una gran enseñanza para nosotras. No menospreciemos lo poco que estemos haciendo o lo poco que tengamos o en las circunstancias que estemos, sino que en nuestra hora más oscura podamos hacer las cosas bien, podamos decirle al Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la capacidad, que nos bendiga, para que en esas pequeñas cosas Dios nos abra camino y podamos ser de influencia. Poderosos textos. Aprendamos, absorbamos la palabra de Dios, examinémonos con la palabra de Dios, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo tenemos que comportarnos en cada una de las situaciones adversas, en cada uno de esos sucesos que vienen a golpearnos. Dejemos que Dios nos hable y apliquemos la palabra de Dios a cada una de las acciones en nuestro día. Las bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por mantenerse leyendo la palabra, por seguir perseverando. No nos cansemos, sigamos adelante, sigamos avanzando. Dios tiene aún muchísimas cosas más que hablarnos y que decirnos. Las bendigo en el nombre de Jesús.